Alejandra Castillo e Stock Podcasting presentan Si Marlowe viviera. Historias que merecen ser un podcast. Episodio número 4. El último viaje de Roxana. El 13 de marzo del año 2000 fue lunes y arrancó convulsionado para un sector de Olmos donde aparecieron los restos de un cuerpo. Fue debajo de un puente en 197 y 90. Lo único que se supo en ese momento es que era de una mujer en apariencia joven y que la habían descuartizado. No mucho más. 2 días después, el miércoles, un vaquiano que caminaba por la costa de Boca Cerrada en Punta Lara encontró un brazo en la playa. Llegó la policía, se desplegó un impresionante operativo de rastrillaje por tierra y por agua, donde pudieron dar con el otro brazo y con la cabeza sumergida en el río. Javier Brusco trabajaba en ese momento en un diario de La Plata y fue el autor de una foto famosa vinculada precisamente con este hallazgo. Era una mañana como cualquier otra en el diario, avisan que habían descubierto a una chica desaparecida y bueno, cuando fui para Punta Lara me encontré pedazos de brazo, torso y demás. Ya estaba prácticamente la nota cubierta, pero ese interior que te dice quédate por las dudas. Me avisan que habían encontrado una cabeza en un arroyo lindero, un arroyo de ahí de Punta Lara. Yo estaba en ese momento con una cámara muy nueva y con unas lentes bastante potentes, digamos. Y bueno, cuando veo que sacan la cabeza, grito para acá y sin darse cuenta el perito gira el cuerpo y bueno, y le trajo algunas complicaciones al muchacho lamentablemente. Es la picardía de estar en el momento justo y bueno, y haber resuelto de esa manera. La foto de Javier Brusco, de enorme valor periodístico, fue publicada sin demasiados reparos en la tapa de un suplemento a todo color, y eso le costó decenas de suscriptores e insultos a ese medio. Pero ¿quién era la mujer que había sido asesinada de un modo tan atroz por alguien que se ocupó de desperdigar su cuerpo en descampados separados por 20 kilómetros de distancia, en La Plata y en Ensenada? Los investigadores solamente contaban con un documento que habían encontrado en una de las escenas secundarias, porque era claro que a la víctima no la habían matado en ninguno de los lugares donde tiraron el cuerpo, y ese documento estaba a nombre de Perla Nancy Escobar, de 19 años. En este punto vale aclarar que cuando hablamos de escenas primarias y secundarias tiene que ver con el lugar donde se ejecuta el crimen. Se llama escena primaria al lugar donde ocurre, donde alguien mata a una persona, y la secundaria es la escena que tiene que ver con lo que pasa después. Por ejemplo, donde descartan el cuerpo. El misterio, o por lo menos esa parte del misterio, la de la identidad de la víctima, se despejó el jueves 16 de marzo con la llegada de una mujer desde Paraguay que dijo que la víctima era su hija. Contó que se llamaba Roxana dos Santos, que tenía 22 años y que ella estaba al tanto de que la chica usaba un documento falso, que en realidad después se confirmó que eran 2. Roxana había nacido en la localidad misionera de Bernardo Irigoyen, aunque se crió en la ciudad paraguaya de Mayor Otaño, en donde consiguió un documento de esa nacionalidad a nombre de Perla Nancy Escobar, que era como se hacía llamar aquí en La Plata. Había llegado por primera vez a esta ciudad en el año 97 y después de haber estado viviendo con una familiar, se mudó a un departamento en el que convivió con quien era su pareja, Miguel Fernández. Los unía algo más. Fernández tenía locales nocturnos o cabarets
como se lo llamaba en aquel momento, en los que Roxana trabajaba como prostituta. ¿Dónde estaba Fernández en ese momento? En esos días donde nada se sabía del misterio. Inubicable. La madre de Roxana aportó a la policía un dato más, que en realidad ya había revelado la autopsia. La chica estaba embarazada de 2 meses y medio. Los forenses determinaron también que la habían matado de 18 puñaladas y que la habían desmembrado con un serrucho. Después de algunos días en los que la investigación parecía estancada, el que era el fiscal en ese momento, Javier Guzmán, y el entonces juez de garantías, que ahora está preso, César Melazo, hicieron 3 allanamientos y detuvieron a 2 personas con pruebas aportadas por la policía. Eran 2 remiseros a quienes horas antes les habían secuestrado los autos. En uno de esos coches, un Peugeot 504 de color rojo, habían encontrado un cuchillo, manchas de sangre y pelo. A esta altura también hay que aclarar que en ese momento, en el año 2000, la técnica del ADN no estaba tan avanzada como ahora. Los estudios se hacían a veces, eran mucho más caros, no eran tan determinantes como son ahora para una investigación criminal de este tipo. Lo cierto es que a los pocos días los integrantes de la Sala 1 de la Cámara Penal, Luis Soria y María Rosentock, entendieron que las pruebas colectadas contra estos 2 remiseros eran insuficientes y los liberaron con algunas críticas a los funcionarios judiciales. Mientras tanto, todas las sospechas apuntaban a Miguel Fernández, a medida que avanzaba la reconstrucción de los últimos días y los movimientos de Roxana. Dos Santos había decidido radicarse en Paraguay porque se había enamorado y todo lo que quería era retomar los estudios, casarse y vivir tranquila con el padre del hijo que estaba esperando. Volvió a La Plata el 4 de marzo para buscar ropa, algo de plata y volver a su país. Pero por lo que supieron los investigadores, Fernández la invitó a cenar el 12 de marzo y ella aparentemente fue con la idea de cerrar esa historia definitivamente. ¿Fue así o la obligaron a ir? ¿Había sido Fernández realmente quien la llevó a ese departamento supuestamente de la favela donde la mataron? Este hombre cayó casi un año después, en febrero del 2001, y casi por casualidad, en la localidad misionera de San José, donde Gendarmería lo descubrió viajando a Buenos Aires en un colectivo. Llevaba 30 kilos de marihuana en 2 valijas y unos 30 billetes falsos de 10 pesos, que en ese momento era un montón de plata. Trucha, eso sí. Así saltó que tenía pedido de captura por homicidio calificado y lo alojaron en la unidad penal de Candelaria para presos peligrosos. Para entonces, por el crimen de Roxana, ya había sido detenido Luis Sanabria, supuesto regente de un cabaret de 2 y 43 que recuperó la libertad gracias a un fallo de la Sala 1 de la Cámara Penal Platense, pero volvió a quedar preso involucrado en un expediente conexo que investigaba la presunta promoción y facilitación de la prostitución en La Plata. Por este segundo caso, también fue detenido Rito Fernández, el hermano de Miguel y su mujer. Todos quedaron en la mira acusados de integrar una red de proxenetas que explotaba a mujeres que eran traídas mediante engaños desde Paraguay. En esta enredada madeja se cruzaban cada vez más hilos vinculados con la prostitución, la droga y la corrupción en altas esferas que había hecho que todo lo anterior fuera posible. Esos mismos hilos se ocupaban entonces de enmarañarla todavía más. Se llegó a decir que Fernández tenía vinculaciones probadas en Mar del Plata, convulsionada todavía por una seguidilla de asesinatos de prostitutas que también aparecieron descuartizadas y que instaló la idea de un asesino serial apodado el Loco de la Ruta. El primer caso de este serial killer, como se suponía en aquel momento,
había sido el 1 de julio del 96, cuando al costado de la ruta 226, también abajo de un puente, encontraron el cuerpo desnudo de Adriana Jacqueline Fernández, una chica uruguaya de 27 años que trabajaba como artesana. En noviembre del mismo año apareció el cadáver de María Esther Amaro, de 35, con cortes en su espalda que formaban la palabra puta. En enero del 97 se encontraron 2 piernas y un brazo de otra prostituta, Viviana Espíndola, de 26 años, y así siguieron las mutilaciones y los femicidios, aunque entonces no se llamaba así a los asesinatos de mujeres. A lo largo de 4 años más, se agregaron otros 23 casos de descuartizadas y desaparecidas, en su mayoría prostitutas. Años después, el entonces procurador de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo Matías de la Cruz, anunció que tal loco de la ruta no existía y que más bien era una red extranjera de narcotráfico y prostitución. En ese análisis mencionó el caso de Roxana dos Santos. Durante el allanamiento a uno de los cabarets de Fernández, los investigadores descubrieron a un grupo de mujeres encerradas en un sótano. La hipótesis es que dos Santos intentó abrirse y Fernández la usó para advertir a las demás. Para los investigadores, tanto Sanabria como los 2 Fernández tenían vinculaciones en el circuito de los burdeles y el tráfico de drogas hasta Mar del Plata. La teoría de la vinculación con los asesinatos de aquella ciudad nunca avanzó demasiado y la única conclusión más o menos firme a la que llegaron fue que si hubo un asesino serial en esa zona, fue responsable de los crímenes de 3 mujeres que fueron estranguladas en Camet. Después, la grieta, de nuevo, que sí hubo asesino serial, que no lo hubo. Otro de los tantos misterios argentinos. El 20 de diciembre del 2006, el Tribunal Oral número 2 de La Plata terminó absolviendo a Miguel Fernández por el femicidio de Roxana dos Santos, pero lo condenó a 20 años de prisión por promover la prostitución. Fernández reconoció que era narcotraficante y que le pagaba a policías y políticos 100.000 pesos para que le permitieran tener abiertos 3 cabarets en el microcentro de La Plata. Se llamaban Chacos Bar, Rubias y Morenas y Playboy. Según la justicia, no se pudo acreditar que haya estado en el lugar del hecho, porque ni siquiera pudo probarse ese escenario. Es decir, se referían al departamento de la favela donde, supuestamente y según los investigadores y el fiscal, habría sido llevada, asesinada y descuartizada Roxana. La fiscal Rosalía Sánchez había pedido que a Fernández lo condenaran a perpetua por homicidio calificado por alevosía, trata de personas mayores y menores para ejercer la prostitución y explotación económica y ejercicio de la prostitución. En su defensa, el acusado dijo que a dos Santos la habían amenazado en guaraní, porque se había quedado con un vuelto de la venta de drogas y denunció de paso irregularidades en la investigación del crimen. 20 años pasaron. El femicidio de Roxana, embarazada de 2 meses y medio, sigue impune. De paso, los de casi 30 mujeres en Mar del Plata también. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook, productora Histok Podcasting. Instagram y Twitter, @Histok Podcasting.